La madre de Truong tomó de repente la mano de Tionu y dijo con una sonrisa: «Mi casa está cerca, ven a visitarla, así nos conoces mejor». Ella sonrió y aceptó sin sospechar que la casa a la que la mujer la llevaba era justamente el lugar donde vivía Truong, el hombre al que seguía recordando cada noche. Cuando Tionu cruzó el portón de madera, sintió algo extraño. Su corazón se estremeció con una sensación familiar, como si los recuerdos estuvieran a punto de despertar. Al otro lado de la casa, Truong partía leña sin imaginar que la mujer que aparecía en sus sueños estaba tan cerca. Dos almas separadas por una pared, unidas por la misma nostalgia sin saber que el destino ya estaba preparando el momento de su reencuentro. No apartes la vista de la pantalla porque ese instante podría cambiarlo todo. Dale like y suscríbete para no perderte lo que viene. Era una mañana de cosecha. El sol dorado cubría todo el campo. Tionu vestía una camisa marrón desgastada, llevaba un sombrero cónico y sostenía la hoz con firmeza. Cada corte era rápido y preciso. Las risas y conversaciones de los vecinos resonaban por todo el arrozal, mezcladas con el olor del heno fresco, creando un ambiente animado pero lleno de paz. Ella había decidido ayudar a algunas familias del pueblo que no tenían suficiente gente para trabajar y también para distraerse del vacío que sentía desde que Truong seguía sin dar noticias. En la parcela de al lado, una mujer de la edad de su madre también estaba cosechando. Su figura era delgada, su ropa descolorida, pero sus movimientos eran lentos y cuidadosos. Cuando Tionu se acercó, le sonrió con amabilidad y comenzó a ayudarla a reunir las gavillas y atar los haces de paja. Hablaron de cosas simples del tiempo, de si la cosecha sería buena o mala aquel año. Ninguna sabía quién era la otra, y mucho menos que el destino las había hecho encontrarse. A veces, la mirada de la mujer hacia Tionu tenía algo extraño, una mezcla de ternura y tristeza, como si rozara un recuerdo lejano, y Tionu, sin entender por qué, sentía un nudo en el pecho, como si un hilo invisible las uniera. Trabajaron juntas bajo el sol hasta el atardecer, y luego cada una se fue en silencio por su camino, sin saber que aquella mujer era la madre de Truong, el hombre al que Tionu seguía esperando en cada latido de su corazón. Por la tarde, el sol empezaba a caer sobre los arrozales, tiñendo de dorado los montones de espigas ya cosechadas. Con el sudor empapándole la frente, Tionu se sentó a descansar junto al borde del campo y con la mano se limpió las gotas que aún quedaban. A su lado estaba una mujer de mediana edad, delgada de piel curtida por el sol y con algunas canas en el cabello. Habían estado cosechando juntas toda la mañana, hablando solo de vez en cuando, y luego volvían a agacharse para seguir trabajando. Ninguna de las dos imaginaba que en medio de aquel inmenso campo, un lazo invisible ya las unía, aunque ellas aún no lo supieran. «Aquí hay mucho arroz, ¿verdad, señora?», dijo Tionu, mientras colocaba las gavillas en hileras ordenadas. La mujer sonrió suavemente con una voz ronca y pausada. «Sí, muchísimo. Las tierras aquí son amplias, pero el problema es que faltan manos. Qué suerte tenerte ayudando». Tionu sonrió y asintió. Era forastera. Había venido porque se enteró de que en esa zona necesitaban jornaleros y quiso ganar algo de dinero. «En mi pueblo las lluvias se llevaron todo», dijo. «Las inundaciones arrasaron los campos, no quedó nada». La mujer detuvo sus manos por un momento y su mirada se volvió triste. «¡Qué desgracia!». «¿Y tu familia está bien, Tionu?», suspiró bajando un poco la voz. «El día de la gran crecida el agua se metió en casa y se la llevó por completo. Ahora mi hijo y yo vivimos con unos conocidos». La mujer asintió con pesar. «Qué duro. El clima está cada vez más loco. Cuando crees que tendrás buena cosecha, lo pierdes todo». Tionu sonrió con tristeza y volvió a atar las gavillas. Un rato después preguntó con tono amable:
«Y usted trabaja aquí desde hace mucho». «Sí, ya van unos años», respondió la mujer. «Aquí es tranquilo, no hay inundaciones. Lo único es que trabajar el campo cansa mucho, pero mientras tenga fuerzas seguiré haciéndolo». Tieu-nu la observó. Sus manos estaban llenas de callos con tierra bajo las uñas, pero seguían moviéndose con destreza entre los tallos de arroz. Sintió una mezcla de admiración y compasión. La conversación giró hacia la familia. «¿Y tus padres? ¿Viven contigo?», preguntó la mujer. «No solo tengo a mi madre», contestó Tieu-nu, «pero ella se volvió a casar, así que vivo sola. Eso es difícil. Sola todo cuesta más». Tieu-nu sonrió débilmente. «Ya me acostumbré. Tengo un hijo», añadió. La mujer levantó la vista sorprendida. «Ah, sí, y tu esposo?» «Soy madre soltera», dijo Tieu-nu con calma. «Él se fue hace mucho. No sé si sigue vivo». La mujer suspiró y negó con la cabeza. «Qué duro. Ser madre sola es muy difícil. Hay que cargar con todo sin nadie que ayude». Tieu-nu sonrió con tristeza mirando hacia los arrozales dorados. «Ya me acostumbré. Solo quiero que mi hijo crezca bien, que estudie. Lo demás, lo dejo en el pasado». Guardaron silencio. Solo se oía el murmullo del arroz y el sonido constante de las hoces cortando. Un rato después, la mujer habló otra vez como para romper el silencio. «¿Cuántos años tiene tu hijo?» «7. Es muy bueno, pero pregunta mucho por su padre». La mujer asintió lentamente con una sombra de melancolía en los ojos, como si escuchara una historia demasiado parecida a la suya. «Yo también pasé por eso», dijo en voz baja. «Estuve sola muchos años. Tenía un marido, un hijo. Era un buen chico, pero un día se fue lejos y nunca regresó». Las palabras hicieron que Tieu-nu se quedara inmóvil. Había algo en la voz de aquella mujer que le apretó el corazón, una mezcla extraña de tristeza y cercanía. No preguntó más, solo murmuró. «Debe de extrañarlo mucho, ¿verdad? Sí. Pero ya no se puede hacer nada. Ahora solo me queda el campo como compañero». Trabajaron un rato más bajo la luz suave del atardecer. Sus rostros estaban cubiertos de sudor, pero en sus miradas había una calma compartida, como si cada una hubiera aliviado un poco la soledad de la otra. Cuando solo quedaban unas hileras de arroz, la mujer se enderezó y sonrió con dulzura. «Has trabajado muy bien. Cuando terminemos, ven a mi casa un rato. Está ahí al principio del pueblo, muy cerca». Tieu-nu dudó un instante y luego asintió. «Sí, claro, pasaré un rato. Ven, así nos conocemos mejor. Es bueno tener con quien hablar». Tieu-nu sonrió y miró cómo la mujer se alejaba. Su camisa marrón se movía suavemente con la brisa del atardecer. Ninguna de las dos sabía que aquella mujer que acababa de invitarla a su casa era la madre de Trong. Un encuentro aparentemente común entre dos desconocidas, pero destinado a cambiarlo todo, el comienzo de los secretos que pronto saldrán a la luz cuando el pasado regrese y ambas mujeres se acerquen sin saberlo a una verdad que las unirá para siempre. Al caer la tarde, los últimos rayos dorados del sol iluminaban los tejados bajos junto a la ladera, mientras Tieu-nu y la mujer que acababa de conocer, la madre de Trong, caminaban de regreso al pueblo. Después de un día entero cosechando bajo el sol, ambas volvían del campo con haces de paja al hombro, todavía con el aroma cálido del trigo recién cortado. La ropa estaba manchada de barro, pero sus rostros reflejaban serenidad y una extraña sensación de alivio. Tieu-nu no sabía que la mujer que caminaba a su lado era en realidad la madre del hombre al que había esperado durante tantos meses Truong. Mientras avanzaban, la mujer mayor sonrió con amabilidad. «Ven un rato a mi casa, hija. Está aquí cerca. No tengo gran cosa, pero hay té caliente. Después de trabajar viene bien sentarse y charlar un poco». Tieu-nu dudó un instante, luego sonrió. «Sí, claro. Si no le molesta, paso un ratito».
La casa de la mujer se escondía entre las colinas con paredes de madera y un techo de tejas cubiertas de musgo. A su alrededor, un huerto verde y unas filas de margaritas amarillas daban un aire tranquilo y acogedor. «¡Qué bonita casa, señora!», dijo Tiunu. «Tan ordenada, tan en paz». La mujer sonrió. «Es pequeña, solo vivo yo aquí. Ya no necesito mucho. Mis hijos trabajan lejos. Hace años que no los veo». Esa frase hizo que Tiunu se quedara pensativa. Mis hijos trabajan lejos. Sin saber que uno de ellos era precisamente Truong, el hombre que seguía en sus pensamientos cada día. La mujer sirvió el té y el vapor subía lentamente entre ambas. «Te admiro mucho», dijo con voz pausada. «Criar a un hijo sola y además trabajar el campo no es fácil. Si no tienes dónde quedarte, puedes quedarte aquí. Esta casa es grande para una sola persona y la soledad pesa». Tiunu negó con la cabeza. «Gracias, señora. Estoy viviendo en casa de una amiga por ahora, pero se lo agradezco de corazón». «No tienes que agradecerme», respondió ella con dulzura. «Si algún día quieres quedarte, serás bienvenida. La casita de al lado está vacía. Ven cuando quieras». Tiunu sonrió, inclinó la cabeza y agradeció en silencio. Sentía una calidez inexplicable, una familiaridad profunda. Tal vez era por el tono de voz de aquella mujer tan parecido al de Truong, cálido, tranquilo y suave. Caminaron juntas por el jardín. La mujer le mostró las hortalizas, los brotes de bambú y los arbustos de palma al pie del monte. «Este terreno es mío», explicó. «El año pasado vendí algunos árboles, pero aún quedan unos pocos. Si algún día decides quedarte, podrías cuidarlos por mí». Tiunu sonrió. «Es usted muy generosa, no me atrevería. Solo sería una ayuda nada más. Con cuidarlos 2 o 3 veces al año basta. Pronto llega la temporada de los brotes de bambú. Son deliciosos cuando se fríen. Me encantan esos trabajos del campo», respondió ella con alegría. La mujer señaló los canteros verdes. «Aquí todo crece bien. Planto más de lo que necesito solo por entretenerme. Cuando una está sola, el jardín se vuelve compañía». Tiunu asintió. «Sí. Trabajar ayuda a olvidar un poco la tristeza». «Exacto», contestó la mujer. «Cuando se vive sola después de comer, el silencio pesa. Por eso me hice adicta a masticar betel». Tiunu rió. «Ya no puede pasar un día sin hacerlo, no. El picor y el amargor se han vuelto mis amigos». Las dos se sentaron en el porche mirando los campos a lo lejos. La luz dorada del atardecer lo envolvía todo en una calma nostálgica. «Vivir aquí debe de ser muy tranquilo», susurró Tiunu. La mujer sonrió despacio. «Si te gusta, ven cuando quieras. Aquí no pasa nadie, solo se oyen el viento y las gallinas. Si te quedas conmigo será como si tuviéramos madre e hija otra vez». Esas palabras hicieron que el corazón de Tiunu temblara. Madre e hija. Una frase que despertó recuerdos de su propia madre que se había vuelto a casar y del hombre que amaba a Truong, que había desaparecido sin dejar rastro. «¿Hace cuánto vive aquí, señora?», preguntó con suavidad. «Más de 10 años», respondió. «Desde que mi hijo se fue a trabajar lejos. Nunca volvió». «¿No ha sabido nada de él?». La mujer negó con la cabeza, la mirada perdida en el horizonte. «No. Dicen que tuvo un accidente, pero nadie lo confirmó. Aún así sigo esperando». Las palabras la dejaron sin aliento. Una madre que espera, un hijo perdido. ¿Podía ser una coincidencia? La mujer se levantó y se sacudió las manos. «Ve, da una vuelta. Detrás hay un pequeño arroyo y unas palmas. Si algún día decides quedarte, te daré un pedacito de tierra junto al arroyo. Podrías construir tu casita ahí». Tiunu negó con una sonrisa triste. «Gracias, señora, pero aún no puedo. Mi hijo es pequeño, tengo que ocuparme de su escuela». «Claro, lo entiendo. Pero ven cuando quieras. Tráelo, también me haría ilusión verlo». El cielo se tornó violeta.
Las aves cruzaban en silencio sobre la colina. Tieu-nu se levantó y se inclinó levemente. Gracias por todo. Me voy mañana madrugo para volver al campo. La mujer tomó sus manos. Eran rugosas pero cálidas. Cuídate, hija. Me caes muy bien. No suelo invitar a cualquiera a mi casa. Tieu-nu sonrió y se alejó despacio. La mujer se quedó en el umbral mirándola marchar con una expresión que mezclaba ternura y melancolía. Mientras caminaba por el sendero de tierra, Tieu-nu sentía el corazón pesado. Había algo extraño en aquella mujer, su voz, su mirada, la manera en que la observaba, todo le resultaba familiar. Ella no sabía que a solo unas casas de distancia, en una pequeña choza detrás del monte Truong, se recuperaba lentamente de un accidente. Aún no recordaba todo, pero en su mente aparecía constantemente la imagen de una mujer. Una mujer con una sonrisa dulce y unos ojos cálidos como el sol de verano. Y en un giro del destino, la madre que lo había rescatado era la misma mujer que acababa de despedir a Tieu-nu. El destino estaba volviendo a tejer sus hilos rotos en silencio, despacio, pero inevitablemente, hasta que ambos extremos se encontraran en el lugar donde la verdad al fin los esperaba. A la mañana siguiente el rocío aún cubría las hojas de hierba, y los primeros rayos del sol se filtraban entre las ramas, cayendo sobre el techo de madera de la casa donde vivía Truong. Llevaba ya un rato despierto, acostumbrándose poco a poco a la vida sencilla y tranquila de aquella colina. El canto de los gallos, el trinar de los pájaros y el chasquido de la leña en el fuego llenaban el ambiente de calidez. Pero dentro de él había un vacío extraño, una sensación difusa de que le faltaba algo muy importante, algo que no lograba recordar. Salió al porche y respiró hondo. El aire olía a madera húmeda y a humo mezclado con el frescor de la mañana. Cada vez que bajaba la cabeza o intentaba enfocar la vista a lo lejos, un dolor punzante le atravesaba la sien. Fragmentos de recuerdos rotos aparecían y desaparecían. La imagen de una mujer que le tomaba la mano con fuerza, una voz suave como el viento, pero el rostro seguía siendo una sombra. Dentro de la casa, la mujer que lo había rescatado, a quien él llamaba madre, encendía el fuego para preparar gachas. Al verlo salir, sonrió con ternura. «Te has levantado temprano, hijo. ¿Te sientes mejor hoy?» «Sí, madre», respondió él. «Voy a partir un poco de leña en el jardín. Ten cuidado con la cabeza», le advirtió. «Aún estás recuperándote, no te esfuerces demasiado». Truong sonrió, tomó el hacha y salió al patio. La luz del sol se filtraba entre los árboles, iluminando su figura firme. Había recuperado algo de fuerza. Sus movimientos eran seguros y decididos. Pero de pronto, un dolor agudo le golpeó con violencia. Soltó el hacha, se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas. Una imagen fugaz cruzó su mente, una joven vestida de blanco sonriendo bajo el sol. «Truong, vuelve pronto, Dui te está esperando». La voz resonó nítida, tan real que parecía estar justo a su lado. Se incorporó sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. «Dui, ¿quién es Dui?» «¿Y ella? ¿Quién es ella?» El dolor se intensificó, obligándolo a sentarse. El sudor le cubría la frente. Una voz como un eco en su interior susurró: «Tieu-nu». Intentó recordar más, pero todo se desvaneció como humo arrastrado por el viento. Solo quedó el sonido del hacha cayendo y el canto lejano de los pájaros. Mientras tanto, a solo unas colinas de distancia, Tieu-nu caminaba por un sendero de tierra hacia el mercado. Llevaba una cesta con arroz y verduras para cambiar por sal, sin saber que Truong estaba justo al otro lado del monte, a apenas unos cientos de metros. Se detuvo un momento y miró las montañas a lo lejos. Cada vez que soplaba el viento, su corazón se encogía. Pensaba en Truong, el hombre que había desaparecido sin decir adiós. «¿Dónde estás? ¿Sigues vivo?»,
¿piensas en mí? ¿En nuestro hijo? Posó una mano sobre su vientre. El bebé se movió suavemente como si quisiera consolarla. Hijo mío, tu padre volverá. Mamá lo sabe. En ese mismo instante en la casa de madera, la mujer salió y vio a Truong sentado junto al montón de leña con la mirada perdida. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Te duele la cabeza? Él asintió despacio. Madre, escuché una voz. Alguien me llamó por mi nombre, un nombre muy familiar, pero no recuerdo quién era. Ella le puso una mano en el hombro y le habló con dulzura. No te esfuerces, hijo. La memoria volverá con el tiempo. Por ahora solo vive tranquilo y recupérate. Él bajó la cabeza en silencio, pero dentro de sí el nombre Tiunu seguía resonando débil pero insistente. Por la tarde, Truong ayudó a la mujer a plantar verduras en el huerto. Desde allí podía ver una senda que bajaba hacia el valle, la misma por donde esa mañana había pasado Tiunu. Se quedó mirando largo rato con una sensación extraña. ¿Qué miras?, preguntó ella. No lo sé, madre. Pero ese camino me resulta tan familiar. Siento que ya he estado allí. La mujer sonrió con suavidad, aunque su mirada mostraba preocupación. Debe de ser un recuerdo antiguo. Tal vez, respondió él mirando al horizonte. Solo sé que en algún lugar alguien me está esperando. Al anochecer, cuando la lámpara de aceite se encendió, Truong se sentó junto a la ventana. Las luciérnagas brillaban en la oscuridad y el viento susurraba entre las hojas. Cerró los ojos tratando de recordar el rostro del sueño, la mujer de blanco, con la voz dulce, pero cuanto más lo intentaba, más se desvanecía la imagen. En ese mismo momento, en una casita del valle, Tiunu cosía una camisa junto a la ventana. A su lado, Dui dormía profundamente. La luz tenue iluminaba su rostro cansado pero sereno. Suspiró y miró hacia el cielo estrellado. Truong, si sigues vivo, vuelve por favor. No necesito nada más, solo a ti. En lo alto de la colina, Truong miraba el mismo cielo. Parecía haber un hilo invisible que unía sus corazones tan cerca que bastaría un paso para encontrarse. Pero el destino aún no lo permitía. Entre ellos seguía erguido un muro frágil hecho de recuerdos olvidados y de una madre que guardaba un secreto. La noche cayó. El viento trajo un susurro suave. Truong. Él abrió los ojos y miró alrededor. No había nadie, solo la luna brillando sobre el techo de madera, y el sonido acelerado de su corazón, respondiendo al llamado silencioso de Tiunu, la mujer que estaba tan cerca, y sin embargo tan lejos.